La empresa de reciente creación en Valdepeñas Opal Machining ha conseguido fabricar la primera lente infrarroja manchega. Bueno, Opal Machining es una empresa valdepeñera que actualmente se dedica al mecanizado de alta precisión en aluminio y en acero, y lo novedoso, lo que aportamos al tejido empresarial es la fabricación de lentes, ¿vale?, en sus diferentes partes del espectro y en sus diferentes aplicaciones, que ahora os contarán el resto del equipo, ¿vale? En cuanto a qué es Opal, es una pregunta muy relevante porque acabamos de tener un cambio importante en nuestra composición de identidad. Ahora lo explicamos más despacito, pero básicamente Opal son las 4 personas que veis aquí, que somos los 4 socios fundadores: Carol y Patrick Body, Leticia Martín y Gloria Cacenave, ¿vale? Somos un equipo multidisciplinar, somos profesionales con más de 20 años o 30 años de experiencia, cada uno en su campo, no nos solapamos, cada uno se dedica a lo que ha hecho bien durante toda la vida. Y eso nos da una potencia operativa muy importante a la hora de hacer, que es el verbo más importante dentro de Opal Machining. El verbo más importante no es ser y no es tener, es hacer, es mover. Porque lo que nosotros tenemos es, Opal nace de la ilusión de situar a Valdepeñas, concretamente a Valdepeñas, que es el pueblo en el que estamos todos arraigados desde muchísimos años. Nos consideramos todos valdepeñeros, aunque hayamos nacido en Bristol o en Valladolid, en este caso, ¿vale? Tenemos mucha ilusión por dotar a Valdepeñas de un tejido industrial, empresarial, de alto componente tecnológico, y sobre todo también de producir un recurso que es escaso en el mercado, resolver un problema que hemos sufrido toda la vida en nuestro curso empresarial, de cadena de suministro en cuanto precisamente a las lentes infrarrojas, visibles o ultravioletas, ¿vale? Las lentes que se dedican a las aplicaciones industriales. En cuanto a, por terminar, quiénes somos, pues os diremos que, bueno, pues de momento vamos a seguir haciendo mecánica, pero realmente lo que tenemos en el logo, en la puerta, es una lente, y nuestro negocio realmente de ahora y en el futuro está dedicado al campo de la óptica como tal. Ellos son nuestros inversores, Carol y Patrick Body, son los que han hecho posible el proyecto. Ellos han puesto el pavimento para que realmente este proyecto empezase a andar. Han apostado por nosotras, han realizado una inversión que les tenemos que agradecer siempre, Opal Machining. También resulta que Patrick es un experto en el campo de la óptica a nivel de desarrollo de negocio, a nivel de tendencias del mercado mundial. Así que al final Patrick es quien nos pone las dianas en el campo de tiro, dice ahí, 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 ahí. Leticia, que es física experta en óptica, ha colaborado con varios grupos de investigación de la Universidad de Valladolid y es nuestra fuerza técnica, es quien está al frente del proceso en primera persona con la infraestructura, y es la artífice realmente de la calidad de nuestro producto. Y yo he estado siempre más dedicada a la dirección de proyectos, alto y bajo nivel, gestión de clientes y gestión de grupos humanos en general. Así que, básicamente, esta es la potencia operativa que nos ha llevado a tener un éxito muy importante en cuanto a nuestra identidad de empresa. Y le voy a pasar el testigo a Patrick para que os lo cuente él, ¿vale? Porque tenemos una incorporación que es muy importante. Somos los 4 aquí, los fundadores iniciales, pero es cierto que ahora tenemos una nueva directora, es una vieja amiga mía, que también es inglesa, pero ya lleva más de 40 años. Nadie es perfecto. pero lleva ya 40 años trabajando en este campo, mecanizando lentes de este tipo, con máquinas de torno de diamante, y está al punto está buscando un nuevo proyecto. Era muy entusiástica cuando le he llamado hace un año, antes de empezar incluso Opal. Más de un año. Bueno, hace un poco más de un año. Y ha venido aquí hace 3 semanas, nos ha hecho un mano fabricando la primera lente, y incluso se ha decidido incorporarse. Bueno, le hemos invitado para que se forme parte del grupo, entonces ya tenemos una 5ª directora. Entonces, esta empresa solo 20% son machos. Entonces, con esta gran ayuda de esta persona, que ha sido galardonado
por la reina de Inglaterra, por sus servicios a la industria británica, y vamos a ver si un día el rey de España le da un gallardo también. Opal Machini son ingenieros y físicos expertos en producción de sistemas optomecánicos, comprometidos con la calidad total desde hace más de 20 años. Aportan un valor añadido a los proyectos más allá de la excelencia en el suministro de mecanizados de precisión. Bueno, aquí tenéis la primera lente infrarroja de la historia de La Mancha, 100% manchega. Es nuestra primera lente, es una lente de germanio, por eso se ve con ese color metálico, es un semimetal. Y bueno, pues es todo un reto para nosotros, es una emoción para nosotros, puesto que la hemos fabricado por corte de diamante, de hecho en esta máquina, con nuestras propias manos. Y el reto no es solamente que sea la primera lente infrarroja de la historia manchega, sino que además, bueno, pues es una lente esférica y asférica, y esto nos abre las puertas y el camino a toda una industria, no solo con el germanio, sino también con lentes de plásticos, infrarrojo, visible, ultravioleta, lentes difractivas, asféricas, con un mercado de negocio que es único en España. O sea, hay muy poca industria en España que haga este tipo de lentes. Lentes de molde sí, pero lentes de corte de diamante. Habrá 2 empresas en toda España, ahora ya 3, que hacen este tipo de lentes. La esencia de Opal es la de la sinergia, porque el todo siempre supera a la suma de sus partes. La sinergia del conocimiento con el proceso, de la cualificación con la experiencia. El abordaje del mecanizado como ciencia, no ya como proceso, nos permite, gracias a la cualificación de nuestros profesionales y la experiencia de nuestros partners, acompañar al cliente mucho más allá del mero cumplimiento del plano. Como sabemos todo el mundo, por desgracia, hay una enorme demanda ahora para cámaras infrarrojas con la situación de Ucrania y algunas otras pequeñas guerras. Entonces, las cámaras, las lentes que estamos fabricando, más que todo sirven para cámaras térmicas, las cámaras que ven de noche, ven el calor de vehículos o seres humanos. Y nuestro gran mercado es, obviamente, a lentes, a nuestro socio aquí en Tecnobit, pero también cualquier otra empresa que fabrica cámaras térmicas. Y ya estamos hablando con varias otras empresas a nivel de Europa y algunos un poco más lejos, de fabricar lentes y en algunos casos en gran cantidades. Entonces, eso es el próximo objeto. Obviamente, estas máquinas tienen cierta limitación de capacidad, entonces el momento que muy en breve tenemos que hacer más inversiones para comprar más máquinas, más capacidad y crecer un poco más también. Entonces, eso es el futuro, es reinvertir todo lo que estamos ganando ahora en el próximo conjunto de mecánica, de máquinas, lo siento. El objetivo de Opal Machining es ser uno de los pilares de suministro estable de mecánica de precisión y óptica visible e infrarroja en Europa. Pues ahora mismo nuestro mercado se centra en un 90% en fabricación de piezas de mecánica, en aluminio y en acero, piezas con alto componente geométrico y de alta precisión. En esta parte estamos muy agradecidos a la colaboración que hemos podido tener estrechamente con nuestro socio, Tecnobit. Evidentemente formamos un equipo, una sinergia en la que ambas empresas salen beneficiados porque estamos muy cerca, ambos estamos en Valdepeñas, ambas empresas apuestan por el tejido industrial tecnológico en Valdepeñas y para ellos, bueno, pues es interesante tener un proveedor cerca. Han potenciado nuestro desarrollo y nuestro crecimiento y nosotros buscamos un socio en el que apoyarnos de cara a, bueno, pues a mejorar su línea de productos, de procesos y también evidentemente mejorar nuestra entrada en el mercado. La idea es que Tecnobit nos está apoyando no solamente para las ventajas que ha comentado Leticia, pero también porque nuestra capacidad les ayuda a una capacidad vertical. Entonces ahora Tecnobit puede decir, con toda razón, que está fabricando desde las lentes hasta las cámaras completas. Entonces ayuda mucho
a ambas empresas. Entonces es una buena sinergia de los línea vertical, entonces, ¿no? sí, entonces es una buena sinergia de las dos empresas. Win, ambas empresas hayan sabido ver ese beneficio mutuo que nos podíamos brindar y por supuesto les estamos muy agradecidos. Muchos éxitos para Opal Machining, primera empresa manchega ubicada en Valdepeñas por fabricar la lente infrarroja manchega.